Hola a todos, bueno, esta es una nueva entrega en la colección de videos que estoy realizando de la prueba interactiva del examen de admisión a la Universidad Nacional. Vamos a continuar con otras tres preguntas que hacen parte de la prueba que he realizado. Entonces vengamos con la primera. En la pregunta 8 nos dan dos afirmaciones. La primera es un ángulo de un radián es un ángulo agudo y la segunda, todo ángulo agudo mide menos de un radián. Bueno, vamos a mirar la primera consideración. Entonces, un ángulo de un radián es un ángulo agudo. Entonces, tenemos que entender qué es un radián, ¿cierto? Primero que todo, y qué es un ángulo agudo. Vamos a empezar por el concepto de ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel ángulo formado, ángulo alfa, donde alfa es menor a 90 grados, lo que es lo mismo, menor a pi medios de radianes. Ahora bien, resulta que el concepto de radiano de, por ejemplo, pi, el número pi es 3.14 aproximadamente, hay más decimales, no recuerdo ahorita cómo es. Se hace la correspondencia que 180 grados es pi y 360 grados es el doble de 2pi. Ahora bien, tenemos que 180 grados es pi, pi es 3.14, o sea que aproximadamente uno tiene que dividir pues 180 grados entre 3.14 y nos da el ángulo aproximado de un radián. Esto es aproximadamente unos 56-57 grados, no es exactamente 60, 60 sería 180 dividido entre 3. Entonces claramente cuando uno hace la división de pi medios o de 180 dividido entre 2, pues nos da los 90 grados, pero cuando estamos en un ángulo que corresponde a los 180 grados dividido en lo que es un radián, ¿cierto? Esto es un radián, ¿cierto? Entonces, pues, esto lo podemos escribir como 180 grados dividido entre 3.14 con los demás decimales. Esto es aproximadamente, ustedes corroborarán en la calculadora 57, 56 aproximadamente, no tengo el dato exacto. Pero esto quiere decir que es un ángulo que es mucho más pequeño que 90, claramente, o sea, es más pequeño que pi medios. De hecho, si nosotros hacemos la prueba, pues pi medios necesariamente tiene que ser más grande que pi sobre 3.14. ¿Esto cómo se logra? Pues simplemente hay una prueba en donde hacemos esto, 3.14 por pi es más grande que 2 por pi, ¿no? Claramente este número es mucho más grande que esto, por lo tanto, voy a hacer acá la consideración A y B. A es mayor que B. Esa es la prueba. Hacemos un producto cruzado 3.14 por pi, 2 por pi, y el lado donde haya la multiplicación más grande corresponde a la fracción más grande. Entonces comprobamos que sí, efectivamente, pues pi medios es mucho más grande que pi sobre 3.14. Entonces un radián, pues la correspondencia es eso, 180 grados dividido entre 3.14, que es el valor de pi. Y pues la primera afirmación que nos dice que un ángulo de un radián es un ángulo agudo es claramente correcta, es verdadera. Entonces vamos a tener en cuenta que esa afirmación es verdadera. Por lo tanto, las respuestas que nos sirven serían la A o la B. Tienes que comprobar simplemente que la segunda es falsa o verdadera para ver cuál es la que nos sirve. La otra afirmación es que todo ángulo agudo mide menos de un radián. Todo ángulo agudo. Entonces, pues ya sabemos el concepto de ángulo agudo es menor a 90, ¿cierto? Un ángulo que es claramente menor a 90 grados. Y el radián, pues ya tenemos una aproximación.
Entonces decir que todo ángulo agudo mide menos de un radian es falso, ¿no? Porque hay ángulos agudos que son mayores a 57 grados. De hecho están entre 90 grados, pongamos el alfa, y esto, ¿no? De hecho están entre 90 grados y 0 grados. O sea que claramente no todos los ángulos agudos miden menos de un radian. Hay unos que son más grandes que un radian. Entonces la afirmación en este caso es falsa. Por lo que la respuesta sería la A, que es uno verdadera y 2 es falsa. Era cuestión conceptual, era cuestión de tener claramente qué era un radian, entender qué es un ángulo agudo y pues simplemente relacionar los dos conceptos. La siguiente pregunta, la 9, vamos a responderla. Esta tiene un poco más de cálculo. Entendamos primero qué es lo que nos dice. El volumen de la esfera más pequeña en la que puede meterse un cubo de arista X es. El volumen de la esfera más pequeña en la que puede meterse un cubo de arista X es. Entonces, pues primero, tenemos una esfera, ¿cierto? Una esfera y dentro colocamos un cubo. Una esfera, perdonarán los dibujos, y dentro vamos a poner un cubo. Vamos que eso es un cubo. Obviamente eso es una visión de un corte en 2D, ¿no? Ojo con eso es un corte en 2D donde se ve solamente el contorno exterior de los volúmenes de la esfera. Pero claramente tenemos que entender un poco el dibujo. Tomemos el cubo, tratemos de entender un poco la figura. Un poco acá, ¿cierto? Esto va por allá al fondo, al fondo, al fondo. Claramente los bordes de la esfera van a colindar con esta parte, con esta, con esta, con esta, con esta y con esta. Y pues también por allá con esta. Esos son los bordes de la esfera, esto, ¿cierto? Esta punta, esta, y que hay otras al otro costado, ¿no? A la otra parte de la esfera. Entendiendo eso, entonces, pues, si vemos la cara del cubo, pues uno esperaría que, por ejemplo, esto acá nos da el diámetro, ¿cierto? De extremo a extremo la diagonal del cubo. Pero ¿cuál diagonal? Entonces, aquí en ese corte 2D vemos que esa diagonal puede ser esta de acá, ¿no? Voy a ponerla en gris. Podría ser esta de acá, o sea, en una cara, ¿cierto? Pero realmente no es en una cara y hay que entenderse, porque si cogemos la diagonal de una sola cara, o sea, esta diagonal de acá, no estamos cogiendo el diámetro de la esfera. Ahí en ese caso estaríamos cogiendo algo mucho más pequeño porque vemos que la esfera no corresponde en esos puntos, porque como es un corte en 2D, entonces podríamos estar mucho más abajo, de hecho acá se ve, ¿no? Estamos más abajo en la esfera, metidos. Entonces no corresponde realmente al trazado del diámetro. El trazado del diámetro tendría que verse desde este vértice de acá y este de acá. Cruzar completamente la línea de extremo a extremo y ahí sí veríamos completamente el diámetro visto desde un extremo hasta el otro extremo, que es realmente la línea divisoria. Entonces aquí tenemos que entender un poco este dibujo. Primero, ese corte diagonal, voy a tratar de que lo veamos muy bien. Veamos las caras del cubo. Y la diagonal que yo estoy tratando de que ustedes vean va desde acá hasta este punto, que son los extremos de la circunferencia del volumen de la esfera, ¿no? Pero resulta que esto de acá puede formar un triángulo, claramente. Acá, 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 con esa diagonal, ¿cierto?
vemos que se forma un triángulo que está cruzado al cubo, completamente cruzado. Si vemos, esta es la cara de abajo, ¿cierto, muchachos? Ahí tenemos la cara de abajo y esa diagonal va de lado a lado, cruzada, y formamos un triángulo todo raro ahí encima que sería de esta forma, ¿no? Pero pues vemos que esta diagonal de acá arriba, esta diagonal es esta diagonal cruzada de aquí hasta acá. Esto es el lado de un cubo, bueno, el lado del cubo, y esto por consiguiente es esta diagonal de acá cruzada también. Pues esa diagonal es mucho más fácil de sacar esa longitud, porque sí es la diagonal de esta cara de acá que vemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos dicen que el cubo tiene arista x, o sea, cada lado vale x, ¿cierto? La altura también vale x. Entonces claramente tenemos acá x, x y x. Primero conocemos esta que es la altura x. Esta diagonal cruzada no la conocemos, vamos a ponerla como un y. Y este z, que va a ser este z de acá, lo podemos conocer por este triángulo rectángulo formado acá por estos dos, que sería un triángulo de lados x. ¿Cuánto sería la hipotenusa, cierto? Que es el valor de z. En este caso lo voy a poner así. Z sería entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado más x al cuadrado. Y esto nos da dos veces x al cuadrado. Y pues claramente podemos sacar el x y dejar la raíz de 2 simplemente. Eso nos da la longitud de z, ya la conocemos, conocemos x, entonces hallemos y, ¿no? Y sería entonces la raíz de z al cuadrado, o sea, x al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, que serían 2, más x al cuadrado. Esto nos da en total raíz de 3x al cuadrado y lo mismo que en el paso anterior, raíz de 3 por x. Recordemos, ese valor de y es esto de acá, que es el diámetro desde este punto hasta este punto, el diámetro de la esfera. Por consiguiente, el volumen de la esfera, el volumen de la esfera es igual a 4 tercios de pi por r al cubo. Entonces es cuestión de reemplazar el radio, que es esto dividido entre la mitad, el diámetro entre 2 al cubo. Ahora bien, esto nos quedaría 4 tercios de pi por raíz de 3 elevado al cubo, x al cubo, sobre 3, sobre 2 a la 3, perdón. Aquí podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? 4pi por x al cubo por raíz de 3 a la 3 se divide entre 3 por 2 a la 3. 2 a la 3 resulta que es 8, ¿cierto? Y 8 por 3, 24. Entonces nos quedaría de esta manera. Vamos a manejar un poco más esa última expresión que tenemos para que nos quede un poco más adecuada para la respuesta que tenemos en el examen. 4 y 24 le sacamos cuarta y cuarta. Cuarta de 4 es 1 y cuarta de 24, 6. Tenemos entonces pi por x al cubo sobre 6 y raíz cuadrada de 3 al cubo. De aquí vamos a escribir raíz de 3 como 3 a la 1 medio. O bueno, no hay necesidad de escribir así. Lo podríamos escribir de una vez como potencia. Escribimos raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3. Sabemos claramente que raíz de 3 al cuadrado es 3. Entonces, esto nos quedaría como 3 raíz de 3, simplemente, para no complicarnos. El volumen de la esfera entonces sería pi por x al cubo por 3 raíz de 3 sobre 6. Y de aquí simplemente sacamos tercera 1 y tercera de 6 es 2.
lo que claramente entonces nos queda pi x al cubo por raíz de 3 sobre 2. Ese es el resultado del volumen más pequeño o de la esfera más pequeña que se permite tener para circunscribir o bueno, para meter el cubo de arista x que nos están pidiendo. Y aquí tenemos la respuesta, ¿no? Raíz de 3 pi sobre 2 por x al cubo. Es un ejercicio que es un poco complicado de entender al principio por la geometría, por lo que se tiene que ver los cuerpos en 3D, pero pues al final logramos comprender bien. La sugerencia es revisarlo con cuidado, entender muy bien la parte geométrica, como es el diámetro de la circunferencia respecto al cubo. Espero haya quedado lo más claro posible. Y ahora bien, vamos a ver el punto 10. La figura muestra una circunferencia de centro O y radio R y una recta tangente a ella en el punto P. Si Q es otro punto sobre la recta y la distancia de P a Q es D, entonces la distancia de O a Q es. Vamos a entender esta figurita, vamos a reproducirla acá. Tenemos la circunferencia, tenemos una línea recta, eh, casi similar a lo que tenemos, O, P y Q. Bueno, voy a poner acá el centro es O, aquí es el P y Q es este extremo. Entonces, entendamos cada cosa. La circunferencia tiene centro O y radio R. Entonces el radio sería esta distancia, ¿no? R. Y una recta tangente a ella en el punto P. Una recta tangente es un punto que se corta en la circunferencia o en una curva, una línea recta que corta un solo punto en ella. Pero que tiene otro concepto fundamental y es que, bueno, voy a tratar de ponerlo acá un poco de manera más adecuada. Y es que cuando uno une estos dos puntos, forman un ángulo recto. La distancia, forman un ángulo recto. Entonces, ese es un concepto fundamental para la recta tangente respecto al centro de la circunferencia en este caso. Y si Q es otro punto sobre la recta y la distancia de P a Q es D, la distancia de P a Q es D. O sea que de aquí hasta aquí la distancia es D. Entonces, la distancia de O a Q, ¿cuánto vale? O sea, esta distancia o Q, ¿cuánto es? Aquí ya con esta construcción y teniendo este concepto acá de que la recta tangente con el centro de la circunferencia, la línea trazada, que sería el radio, forma un ángulo recto, pues podemos aplicar teorema de Pitágoras, ¿cierto? Nos dice que la distancia o Q, que sería la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado, que sería la distancia de O a P, más D al cuadrado. Y pues claramente no tenemos nada más que hacer porque no tenemos más valores. Y ya. Era simplemente cuestión de entender el concepto de la recta tangente con el centro de la circunferencia y se nos quitaba mucho el problema. Un triángulo rectángulo donde se aplica Pitágoras para hallar la distancia. Bueno, esto era todo por el momento. Trataré de seguir subiendo más material en los días que siguen. Espero les sirva esta solución. Y pues no olviden suscribirse, darle like, compartir. Acá abajo en la cajita está la descripción de todos mis datos de contacto. Entonces nos vemos en un próximo video. Chao.